En las cuadras 16, 17 y 18 del Jirón Ancash, en Barrios Altos, al este del centro histórico de Lima y sobre 20 hectáreas, se erige uno de los museos más importantes de toda la ciudad y sobre todo de toda Latinoamérica. El Cementerio Museo Presbítero Maestro alberga más de 800 tumbas y mausoleos y casi 250.000 nichos. Este cementerio narra parte de la historia mortuoria del país y casi 200 años de la historia de nuestra república y también parte de la colonia, la parte tardía de la colonia, por supuesto. Aquí están enterrados literatos, presidentes, militares, religiosos y, por supuesto, también muchas personas de las clases populares. Acompáñenos a descubrir cómo se construyó y se consolidó esta necrópolis que, de verdad, es un lugar para admirar, pero también para conocer parte de nuestra historia, porque el Cementerio Museo Presbítero Maestro también sucedió en el Perú. Carlota, para mí es realmente un honor, te lo digo en serio, estar contigo aquí en este cementerio, al cual he venido varias veces, y hablábamos un poco contigo, porque tú eres una de las que, junto con otras personas, le vio vio la importancia que otra gente no había visto en este cementerio, ¿no? Y tú vienes aquí de los 90, un momento en el que este cementerio estaba, ya hay que decirlo, o sea, patas arriba, estaba muy maltrecho, la gente no venía, estaba tuburizado también de gente de mal vivir, etcétera. Pero tú comenzaste a venir en los años 90, ¿no? Entonces me parece valiosa ese testimonio de por qué viniste acá, qué le viste al cementerio y cómo estaba ese cementerio en esa década de los 90, ¿no? Bueno, en esa década de los 90 este cementerio estaba bien abandonado y habían comenzado a haber robos de esculturas, porque estaba en realidad que cualquiera podía entrar en cualquier momento del día. Y yo vine acá primero porque a través de la beneficencia el profesor Alejandro Reyes nos mandó a ver temas vinculados a archivos y el archivo de la beneficencia me parecía bien importante y especialmente el libro de registros del Cementerio General. Entonces empecé a hacer mi tesis de maestría sobre ese tema, me encontré con un paraíso realmente, era impresionante pero estaba abandonado. Entonces habían gallinazos que mientras yo hacía mi trabajo de campo, viendo los mausoleos, gallinazos pasaban por mi cabeza, habían loquitos, era todo un submundo, pero que valió la pena trabajar esos años allí porque después conocí a Luis Repeto y con él empezamos a impulsar y otros colegas más a impulsar este espacio para que se pueda entender el valor que tiene, que es el cementerio más importante que tiene América Colombina. Entonces es bien importante. Actualmente, y desde hace varios años, la Sociedad de Beneficencia de Lima ha recuperado esta espectacular necrópolis, término que proviene del griego ciudad de los muertos. ¿Por qué para una historiadora, y eso creo que nos va a meter dentro del tema, esto es un paraíso? Podríamos empezar a definir qué tipo de información, que los historiadores siempre les encanta obtener información de diferentes fuentes, podemos obtener de aquí. O sea, para empezar, ¿podría yo hacer un símil con que esto es un libro abierto? Exactamente, más o menos eso es lo que quería decir. Si uno quiere conocer la historia tardocolonial, desde 1808 hasta la actualidad,
venir aquí, pasear toda una mañana por estos espacios, va a tener la historia del Perú. Por eso decimos que puede ser un aula fuera del salón de clases, ¿no? Porque es un aula donde uno puede ver la época del virrey Abascal, 1808, viene a ver toda una serie de tendencias de la época, pasar por la época del guano, el boom del guano, que va a dar lugar a que hayan tantos mausoleos, haya tanto dinero en el país de esa época que se mandaban a hacer mausoleos, y después vamos a ver los resultados de la Guerra del Pacífico con la cripta de los héroes, y después todo lo que va a pasar en el siglo XIX y XX vamos a tener acá. Tenemos presidentes en sendos mausoleos y en pequeños nichos o lápidas abandonados porque su gestión fue muy cuestionada, ¿no? En la actualidad el cementerio está más vivo que nunca. Sin embargo, su historia se remonta a inicios del siglo XIX, durante las últimas décadas de la colonia. En ese entonces, los limeños enterraban a sus difuntos en iglesias. Esta era una antigua tradición que generaba la proliferación de olores nauseabundos. En esos años aún era muy popular entre los estudiosos la teoría miasmática, es decir, la idea de que los olores pútridos enfermaban a la gente. Este lugar se elige después de una búsqueda intensa. Había la necesidad prácticamente del gobierno virreinal de modernizar la ciudad, de hacerla más limpia, porque había muchas epidemias en esa época. Entonces se pensaba, en gran medida, que esto era consecuencia de los miasmas, que eran los gases que eliminaban los muertos y que estaban enterrados en las iglesias. Entonces, prácticamente Lima era una ciudad que vivían los vivos con los muertos, prácticamente. Entonces, ante la necesidad de sacar a los muertos de la ciudad, se buscó un terreno lejos del centro de la ciudad y que tuviera los vientos en contra de la ciudad, para evitar que estos gases, eliminados por los muertos, sean llevados por los vientos a la ciudad, ¿no? Entonces se logró ubicar ese lugar, el Terminal de Anchieta se llamaba justamente. Pese a que el virrey Abascal lideró el esfuerzo político por construir el lugar promoviendo las ideas ilustradas sobre la salud, fue el español Matías Maestro, un intelectual y artista multifacético, quien diseñó el cementerio. Maestro también diseñó el primer local de la Facultad de Medicina de San Fernando. Renovó varios altares de iglesias importantes en Lima y encabezó la reconstrucción de partes de la ciudad que seguían deterioradas tras el terremoto de 1746. El español Matías Maestro fue sin duda un hombre de la Ilustración. Es decir, conocía y practicaba muchas artes. Era escritor, pintor, arquitecto, también tenía conocimientos de planificación urbana. Llega al Perú en la famosa expedición de Malaspina en 1790. Esta expedición científica recorría el mundo obteniendo información científica y etnográfica de los lugares en donde paraba. Matías Maestro llega a Lima, inmediatamente es conocido. Se hace un nombre en la ciudad por su vasto conocimiento, por su cultura general y también por su profunda fe católica. Años más tarde se convierte en uno de los principales asesores del virrey Abascal. Pero muere en Lima independiente, en 1835. Y precisamente está enterrado aquí. Tamaño honor. A los 3 años nomás llegar a Lima, se convierte en sacerdote, ¿no? En presbítero. Y en esa época, Juan Domingo González de la Reguera, que era el arzobispo de Lima, fue su protector. Eso estuvo muy vinculado con la iglesia inicialmente. Cuando después llega a ser virrey Abascal, que vino a aplicar las leyes, las normas o las costumbres promovidas por la Ilustración, vio a Presbítero Maestro como el indicado de prácticamente liderar estos cambios políticos y sociales y artísticos en la ciudad de Lima, ¿no? Y por eso le encargó, entre muchas obras, reformar iglesias. La principal, prácticamente, de esta labor que le encargó a Abascal, construir el Cementerio General de Lima, ¿no? En 1807 comenzó la construcción del Cementerio General.
En ese año, también se promulgó una real cédula que indicaba que por motivos de salud pública, los entierros debían llevarse a cabo fuera de las poblaciones, en lugares ventilados. Por esto, se eligió la zona de El Pepinal de Anchieta, que estaba fuera de las murallas, a unos 2 kilómetros del centro de la ciudad. La construcción demoró un año justamente, y la idea justamente, desde el nombre ya se da lo que se quiere hacer, ¿no? Cementerio General de Lima, es un lugar donde todos los habitantes estén ubicados en este mismo lugar. No, se buscaba eso, ¿no? Que era una ciudad de los muertos. Tenía calles, tenía pabellones, tenía cuarteles, y también tenía una división social, como era la ciudad. En la ciudad de Lima había divisiones sociales, ¿no? De acuerdo a los niveles económicos o nobleza. Y lo vamos a aplicar aquí, justamente. O sea, va a ser una ciudad de Lima en pequeño, con su distribución, sus divisiones sociales y con sus clasificaciones también, ¿no? Finalmente, el Cementerio General de Lima fue inaugurado el 31 de mayo de 1808, haciéndolo el más antiguo de Latinoamérica. Para la inauguración se llevó en procesión los restos de Domingo de la Reguera, el protector de Matías Maestro. Con esto se buscó convencer a la gente de usar el camposanto. Sin embargo, las personas se mostraron reacias a enterrar a sus seres queridos allí, ya que esto rompía con las antiguas tradiciones. Finalmente, los restos de la Reguera volvieron a la catedral. Recién, 2 años después, en 1810, se registra el primer entierro permanente, el de Sor María de la Cruz, en el Pabellón de la Resurrección. Ya desde 1821, el libertador don José de San Martín prohibió los entierros en las iglesias por razones de higiene. Sin embargo, no mucha gente hizo caso. Recién para 1830 se empieza a registrar una llegada continua de cuerpos a la nueva necrópolis, lo que demostraría lo mucho que le costó a la población acostumbrarse a esta nueva cultura funeraria. En esa época, Lima seguía amurallada. Tenía 10 portadas de ingreso. La más cercana al cementerio era la Portada de las Maravillas. Desde ahí salían los cortejos fúnebres hacia el cementerio general. Varios años después, en 1847, el presidente Ramón Castilla promulgó la ley que autorizó la construcción de los grandes mausoleos que hoy apreciamos en el cementerio. Esta medida coincidió con el inicio de la etapa de bonanza impulsada por las exportaciones del guano. El esplendor económico de las familias más acomodadas se manifestó en los espectaculares monumentos funerarios que mandaron a erigir. Se trata de bellas estructuras de gran escala, muchas de ellas realizadas con mármol importado de Francia e Italia y trabajadas por destacados maestros artesanos. Esculturas de dolientes, bustos finamente elaborados y sobre todo ángeles de múltiples formas embellecieron el camposanto durante aquella época de prosperidad falaz. Hemos, por ejemplo, ubicado que esta zona de acá, corresponde a la época de Guano, ¿no? Donde están los mausoleos quizás más ricos y las personalidades más encumbradas, los consignatarios, etcétera, ¿no? De la prosperidad falaz. Y de pronto, ¿qué otros espacios podemos encontrar, ¿no? Efectivamente, en esta puerta están los efectos del boom del guano y que va a dar hasta la República Aristocrática. Ese es el periodo de esplendor económico del país y se expresa en esta zona. Pero después la puerta 3 va a tener también importancia, sobre todo porque el Perú había vivido la Guerra del Pacífico, había perdido espacios y eso va a significar que se busque valorar el heroísmo de aquellas personas que dieron su vida. Estamos hablando de la creación de la cripta, ¿no es cierto? De la cripta de los héroes. Que no es inmediata, en realidad, después es en 1908, me parece. 1908, antes hay un osario en Miraflores, sí, claro. Y antes hay una campaña para recoger los bomberos y la población en romería, se iba hasta Chorrillos, justamente para ir recuperando los cuerpos de las personas que defendieron Lima. Volvamos al siglo XIX.
Los cortejos fúnebres que salían de la ciudad desde la Portada de las Maravillas se iban haciendo cada vez más comunes. Los domingos, las personas iban a visitar a sus difuntos, transformando el cementerio en un gran lugar de encuentro social donde se murmuraban chismes, se tejían amoríos y se discutían negocios. Gracias a sus bellos jardines, su pavimentación y su novedosa capilla construida en forma octogonal, el cementerio general se asemejaba más a un gran parque que a un espacio destinado a albergar cadáveres por razones sanitarias, como fue originalmente la idea. Además, el presbítero maestro también introdujo nuevos estilos artísticos que se iban popularizando en la Lima decimonónica. El primero de ellos, el neoclasicismo. Con el tiempo, varios estilos, de vanguardia y otros antiguos, empezaron a ser usados en los monumentos mortuorios del cementerio. El cementerio Presbítero Maestro, por la longevidad de su vida, alberga distintos monumentos funerarios, los cuales representan diversos movimientos artísticos. Fundamentalmente en el siglo XIX se da el romanticismo. El romanticismo es una corriente artístico-filosófica que, entre otras cosas, permitió la recuperación de estilos del pasado, de diversas épocas. La antigüedad clásica, el medioevo europeo, el gran barroco del siglo XVII y XVIII, e incluso estilos exóticos de otras partes del mundo. El romanticismo permitió la recolección de todos estos datos, de todos estos estilos y la fusión entre sí, formando una corriente que también se suele denominar eclecticismo. Entonces, en el cementerio Presbítero Maestro podemos encontrar representantes del neoclasicismo, representantes del neogótico, representantes del neorrománico, incluso hasta movimientos ya del siglo XX como el Art Deco y el Art Nouveau. Un ejemplo del estilo neoclásico republicano se puede apreciar en el mausoleo del Mariscal Lamar. Del romanticismo decimonónico neogótico podemos ver el mausoleo de la familia de Arteano. En el Art Nouveau, la escultura de la sepultura de María Ángela Salcedo. Y en el estilo academicista francés, la monumental Cripta de los Héroes, donde se encuentran los defensores de la patria de la Guerra del Pacífico. Sin duda, las tumbas, cenotafios, mausoleos y criptas de mandatarios, ya sean militares o civiles, son de las más visitadas y admiradas. Entre los monumentos representativos que podría mencionar en este momento, tenemos el cenotafio del gran mariscal Ramón Castilla, que está acá en la calle central de la Puerta 4, un monumento construido por la nación peruana en homenaje a este gran presidente. También tenemos la tumba de José Balta, presidente de la República, del presidente Mariano Ignacio Prado, quien fue gobernador del Perú durante el conflicto con Chile en 1879, así como políticos de diversa talla, presidentes del Congreso de la República, senadores, gobernadores de algunas provincias, etc. Pero no debemos dejar de mencionar también a los grandes intelectuales. En primer lugar, a Antonio Raimondi, tiene un gran mausoleo acá en este cementerio. El doctor de la Rosa Toro, que fue catedrático de la Universidad de San Marcos. Y así como ellos, muchísimos otros personajes que desde su trinchera hicieron al Perú del siglo XIX. En el cementerio Presbítero Maestro no solo se aprecia el arte mortuorio en los mausoleos, sino también en las cuidadas escrituras de los epitafios. Hace algunos años, Rosa Hostos y José Antonio Espinosa, impulsados por el destacado gestor cultural Luis Repeto, investigaron este aspecto en el libro Parca Voz, los epitafios del cementerio Presbítero Maestro de Lima, donde analizan cientos de bellos epitafios hallados en el Camposanto. El epitafio pertenece a un género de la historia que es la epigrafía, que son las inscripciones que se hacen en una superficie dura, en una piedra, en el bronce, en jarrones, ¿no?
Entonces, en este caso, claro, el epitafio se enfoca en las escrituras funerarias. Te muestra lo que es la mentalidad con respecto a la muerte en la época. Entonces ya ahí nos vamos por la antropología. Y también, bueno, el caso que a nosotros nos llamó más la atención quizás es el aspecto literario, que es la belleza que hay, la belleza poética que hay en muchos de estos epitafios, ¿no? De estas inscripciones funerarias. ¿Cuál es su origen? Muy rápidamente, tiene origen muy antiguo, la epigrafía, ¿no? Desde la Grecia antigua, desde el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Digamos que las inscripciones en superficies sólidas, muros, paredes, ¿no? Comienzan a tener un carácter más estético, más literario. Aristóteles en la retórica ubica al epitafio dentro del género epideíctico, ¿no? Que es una especie de texto que se usa para exaltar a alguien o para lo contrario también. ¿Y cómo llega al Perú? Básicamente, como pues, Perú es una colonia española, llega a través de las manifestaciones culturales, literarias en este caso, de la época, ¿no? De España, de la poesía romántica. ¿Qué otros cambios sociales, ideológicos podemos encontrar también en el siglo XX? Bueno, vamos a tener un proceso de proletarización y de ahí es que vamos a encontrar la abundancia de nichos y nuevos espacios para enterrar sectores populares y sectores medios, pero también hay un proceso de individualización y también vamos a tener un proceso de laicización, es decir, la gente va a ser cada vez un poco menos religiosa, que va a permitir que este espacio sea el lugar donde la gente quiere enterrarse, necesita enterrarse y quiere mostrarse en esa nueva realidad con sus muertos. El presidente José Balta decidió demoler la muralla de Lima en 1871, encargando la obra al estadounidense Henry Meiggs. Con la desaparición de la muralla, hacia fines del siglo XIX, la zona del Pepinal de Anchieta se activó gracias al tránsito de los cortejos fúnebres y en poco tiempo empezó a urbanizarse. Pero ya después de que las murallas se demuelen, la zona comienza a cambiar poco a poco, ¿no? El cementerio, Lima crece, el cementerio se hace mucho más importante, comienza a crecer más el cementerio, más gente requiere entrarse aquí, hay una mayor activación de los espacios urbanos, comienza a haber más población, comienza a haber también el cementerio comienza a crecer y expandirse, entonces ya hay una conexión entre lo que va a ser Barrios Altos con los nuevos distritos del Agustino, de esta zona justamente, que ya se unen, comienzan a organizarse. En 1906, el presidente José Pardo y Barreda dispuso la construcción de la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico. La obra, a cargo del arquitecto francés Émile Robert, concluyó en 1908, coincidiendo con el centenario del Camposanto. La cripta de los héroes se construye en 1908, a los primeros 100 años de ser conformado el Museo Presbítero Maestro. Y este lugar se construye gracias al apoyo de la sociedad civil, del Estado peruano y la Beneficencia de Lima, que ceden un espacio para tener dentro de este lugar a 297 héroes que participan en la Guerra del Pacífico. Este lugar se da una primera construcción de 2 niveles y posteriormente se da una siguiente ampliación para poder albergar a más héroes de la nación. Si bien las grandes obras de arte son las que más llaman la atención en el cementerio, no hay que olvidar que existen miles de nichos pertenecientes a personas de origen popular, cada uno con una historia rica y valiosa que merece ser estudiada. Hay este espacio más segregado todavía de las fosas comunes. Hay un espacio que era para gente que moría, no eran reclamados, o sin familia, o gente muy en estados de pobreza extrema. El espacio de la fosa común es un espacio que era bastante utilizado, era un recurso utilizado sobre todo a principios del siglo XIX, porque no había este proceso de individualización que se va a notar más en el siglo XX.
Entonces, si uno ve los registros del libro de cementerios, va a encontrar que un buen porcentaje, digamos, aproximadamente un 60 a 70% de los años 1830, 1840, 1850, van a ser enterrados más en fosas comunes que en nichos o en espacios como estos. Pero en el siglo XX más bien va a ser al revés. La dinámica va a ser de que la familia va a hacer mucho esfuerzo, las familias más los sectores populares, ¿no? Y las clases medias también van a hacer mucho esfuerzo por comprar o al menos tener un nicho temporal. Como expresión de su carácter inclusivo, el camposanto permitió el entierro de personas que en otros contextos habrían sido excluidas de un espacio católico. Es el caso del pabellón de los suicidas, donde reposan quienes se quitaron la vida. Entre los casos más conocidos está el del barbero Lom Tom, que se suicidó tras asesinar a varias personas en su barbería de la calle Capón. Este pabellón no solo alberga suicidas, en él también están los restos de otras personas no católicas, como protestantes, masones y ateos. Yo creo que cuando se diseñó el presbítero maestro se pensó en toda la sociedad en general. Tenemos estos pequeños nichos que probablemente pueda ser de una clase social más baja, la construcción de mausoleos capilla en terrenos mucho más amplios, donde el mismo ciudadano, ya más de la oligarquía, podía construir estas pequeñas iglesias, inclusive con un altar y vitrales en su interior, y por qué no la conformación de una escultura. Esta escultura hablaba también del estatus social de la familia, porque tenía que ser trasladada desde Europa, confeccionada por un artista europeo, trasladada en barco y llegada hasta el Perú, por eso es de mármol de Carrara. Cada uno de los elementos que vamos a encontrar en toda la arquitectura funeraria del presbítero maestro nos va a hablar un poco de la clase social en la que estaba conformado en el siglo XX. Los nichos no fueron la única forma de entierro de las clases populares. En el cementerio también existió una fosa común, hoy desaparecida. Junto a este tipo de sepultura, la necrópolis alberga diversas tipologías funerarias. Lujosos mausoleos para familias prominentes o individuos acaudalados, túmulos que sobresalen de la tierra y criptas subterráneas destinadas al depósito de los cuerpos. En muchos casos, el tipo de entierro evidencia con claridad las diferencias de clase social del difunto. Entonces, esa concepción de cementerio general para todos los difuntos se mantuvo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Por eso encontramos acá tanto el gran mausoleo de familias muy pudientes, como por ejemplo la de Juan Figari, rico comerciante, que se hizo traer desde Italia un mausoleo de varias toneladas de peso, hasta el nicho simple, humilde, de cualquier persona de a pie, del botonero que vendía pasamanería, del zapatero remendón, del sastre, del pequeño comerciante, del agricultor que seguramente tenía una parcela muy pequeña. Todos ellos están acá descansando. Y no solamente adultos, sino también hay gran cantidad de niños enterrados en este cementerio, en distintos espacios que se denominan parvularios. Y la razón es muy sencilla. La mortalidad infantil antes de la llegada de la medicina moderna, de antibióticos y vacunas, era muy alta. Entonces, estos niños de distintas edades tenían también que ser enterrados de manera cristiana y para eso estaba este cementerio general. El cementerio cuenta con otro espacio de especial interés, dedicado a un grupo particular de la sociedad, el pabellón de niños y recién nacidos. ¿Qué particularidades podemos encontrar en las tumbas de los niños? Primero, con respecto a cuestiones quizás iconográficas, es muy común encontrar el ángel, por ejemplo, ¿no? El ángel, el querubín, ¿no? Que recordemos que en esta época, digamos que la segunda mitad del siglo XIX, había costumbres. Manuel Atanasio Fuentes las criticaba, ¿no? En Apuntes de Lima, por ejemplo, ¿no? Había costumbres con respecto a los funerales, a las muertes de los niños, ¿no? Se felicitaba a los padres por haber enviado un ángel al cielo, ¿no? O la paloma, que representa el Espíritu Santo, la pureza. La rosa también,
porque la rosa representa belleza, pero también representa lo efímero, lo que se termina rápidamente. Y una cosa que nos llamó mucho la atención es por ejemplo, en las tumbas de otras personas es muy común encontrar el deíctico aquí o la frase aquí yace, ¿no? En cambio, en las tumbas de niños eso es muy poco común, ¿no? No se hace una referencia a un cuerpo yacente, es decir, al cuerpo aquí, ¿no? Aquí está, aquí reposa, no. Es más común utilizar verbos como decir, o expresiones como el niño voló, se elevó a los cielos, ¿no? Tocó el suelo y partió. Entonces no se busca, no se quiere señalar que hay un cuerpo aquí, sino que el niño ha pasado fugazmente por la tierra y se ha ido al cielo, ¿no? Se ha convertido en un ángel. Veamos el tema de la fugacidad de la vida terrenal en el epitafio de este niño, Manuel Modesto Chuecas, que falleció en 1858 a los 11 meses, 8 días de edad. Dice lo siguiente: apenas lo arrojó naturaleza sobre la inmunda cárcel de este suelo, cuando miró del mundo la vileza, cerró los ojos y elevóse al cielo. Así como existen diferencias entre los epitafios de personas adultas y de niños, resulta especialmente interesante analizar los conceptos e ideas que distinguen los epitafios dedicados a hombres y mujeres. En ellos se reflejan los roles de género, las expectativas sociales y los valores morales de su tiempo. En el caso de los hombres, o los epitafios que hemos encontrado de hombres, las inscripciones, generalmente el ideal se refería a algo externo, fuera de la casa. ¿A qué me refiero? El hombre es héroe patriótico, es un buen ciudadano, es el sostén de la familia, ¿no? Entonces un patriota es un gran militar. Muchas veces solamente se exalzaba el aspecto militar, por eso hay tumbas militares, ¿no? Que piden incluso al paseante honrar a este héroe de la independencia, por ejemplo, ¿no? Entonces era más algo externo, fuera de casa. En cambio, en el caso de la mujer, lo que se exalza son las dotes maternales, ¿no? La mujer madre, la hija complaciente o la hija virginal, ¿no? La mujer tiene más dotes de madre, de hija, de cuidadora del hogar, sensible, claro que sí, la sensibilidad. Y entonces es más en este sentido, son virtudes domésticas, ¿no? Las virtudes domésticas son de la mujer, las virtudes de la casa, y las virtudes, digamos, ciudadanas, hacia afuera, son las del hombre, ¿no? Hay esa diferencia importante que se puede encontrar en los textos que hemos revisado. Hablando de virtuosidad e inocencia femenina, hemos llegado hasta el nicho de Celia de Mesón, una adolescente nacida en Arequipa que murió repentinamente. Y está su epitafio escrito en octava. Aquí yacen los despojos de una virgen inocente, de hermosura refulgente y virtud angelical. Flor nacida al pie del misti, su aroma dio a las esferas y en 14 primaveras la arrebató el vendaval. Triste y hermoso a la vez. El mundo de las letras no solo está presente en los cuidados versos de los epitafios, sino también en los numerosos pensadores y escritores que descansan en la necrópolis, como Ricardo Palma, Ciro Alegría, Manuel González Prada, José Santos Chocano, entre muchos otros. A ellos se suman destacados artistas como Rosa Merino, José Bernardo Alcedo o Felipe Pinlo Alba, cuyas composiciones forman hoy parte del patrimonio cultural de la nación. Fundación del presbítero maestro como tal, quien toma la administración es la Beneficencia de Lima, en ese momento una sociedad pública, hoy por hoy es una entidad privada
quien administra este espacio y ha pasado por diferentes procesos de declaratoria, sobre todo. En el año 72 le da la primera declaratoria, luego pasa en el año 99 a conformarse como un museo cementerio y a partir del año 2000 este espacio ha recibido a recorridos diurnos y nocturnos. Y es en el 2021 donde hemos recibido la última declaratoria a 320 esculturas declaradas como bienes artísticos de la nación peruana. En 1999, la Sociedad de Beneficencia de Lima formalizó la denominación de Museo Presbítero Matías Maestro para el Camposanto. Esta iniciativa, impulsada por el Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos y el entonces Instituto Nacional de Cultura, buscó salvaguardar el patrimonio del antiguo Cementerio General. Si bien ya no se realizan entierros de manera regular, aún es posible ser sepultado en el presbítero cuando se cuenta con un espacio previamente adquirido. El Museo Cementerio Presbítero Maestro es todo un referente dentro de Latinoamérica. Además de ser uno de los más antiguos, es también uno de los que alberga mayor patrimonio artístico. Fundamentalmente, esculturas y mausoleos traídos desde Italia. Referentes como el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires, como el Cementerio General de Santiago de Chile, el Cementerio de San Diego en Quito, Ecuador, son hermanos en este sentido de un gran valor patrimonial de este cementerio, volviéndolo un referente tanto dentro de los museos en general del Perú como dentro de toda la Hispanoamérica. Estamos conmemorando 209 años de la creación del antiguo Cementerio General de Lima, hoy Museo Cementerio Presbítero Maestro. Este museo estará siempre en nuestros corazones porque el 31 de mayo es su aniversario. Y ustedes saben que mayo es el mes de los museos. Entre las personas que contribuyeron de manera decisiva a la conservación del Museo Cementerio, destaca el gestor cultural Luis Repeto, fallecido en 2020 y quien fue pionero en la organización de los recorridos nocturnos y en impulsar iniciativas como Adopta una escultura, orientadas a promover el cuidado y la puesta en valor de las obras de arte del recinto. Desde la conformación de este espacio como un museo, la Beneficencia de Lima ha buscado implementar distintas actividades culturales, patrimoniales e históricas para que la ciudad pueda conocer los valores que tiene este espacio cementerio. Desde el año 2000 los recorridos han sido direccionados a la parte educativa, tanto se les puede explicar a los colegios, a los centros educativos, a las universidades y luego pasamos a los recorridos nocturnos, que nos permitió también dar otro tipo de turismo a la ciudad o al público turista en general. En este recorrido nocturno hemos logrado tener conciertos, puestas en escena, teatros mismos, espacios teatralizados. Hemos logrado hacer distintas actividades para ofrecer un nuevo bagaje al público turista. Al mismo tiempo, el Presbítero Maestro sigue siendo un lugar vivo para las creencias populares, como lo demuestra uno de sus espacios más visitados, la tumba del niño Ricardito, fallecido en 1887, cuya devoción recuerda que las ideas sobre la santidad, la muerte y el milagro continúan presentes en este camposanto. Ahora hay también una relación de la gente, de la población, con el cementerio, pero a otro nivel. Hay un nivel de querer encontrar dentro del cementerio o visualizar dentro del cementerio aquellas personas que se identifican con alguna escultura o con alguna tumba llamativa, que por alguna extraña razón les llama la atención, le piden, le oran a alguien que no han conocido en vida, y de pronto les hace un milagro. Eso me parece curioso, me parece
que también es una radiografía de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Hay algunos ejemplos interesantes, como Niño Ricardito, otros por ahí, seguro. ¿Qué nos comentas un poquito de esto? Sí, tiene que ver con la representación y con lo que nosotros proyectamos cuando vemos algo, algún objeto material especialmente. Y allí, por ejemplo, en el caso del niño Ricardito Espiel, estamos hablando de un niño que en esa época habían este tipo de mausoleos. Vamos a ver varios mausoleos de esa naturaleza. Su padre era un líder del partido civil, que en esa época del siglo XIX y fines del siglo XIX, hasta antes un poquito de la Guerra del Pacífico, habían liderado y habían accedido al primer gobierno civil en nuestro país. Y bueno, este niño muere y la población del siglo XX, porque es muchos años después. Muchos años después. Muchísimos años después. Es que regresan y empiezan a pensar que si le rezan a esa estatua van a poder lograr que su niño sane, y resulta que empezó a dar resultados. No solamente por los avances de la medicina, sino también probablemente porque los cuidados familiares se dieron en ese sentido y el seguimiento médico también, porque también surge la especialización de la pediatría. Entonces, por todas esas razones y esta idea de la niñez como un elemento social también va a ser fundamental. Y entonces van a traerle juguetes como agradecimiento y van a dejar plaquitas, exvotos y juguetitos al niño Espiel. Además de Ricardito, existen tumbas que se buscan para pedir favores, como la de Sebastiana Ureta de Berrío, conocida como la Bruja Blanca o Bruja Buena, fallecida en 1898. Su asociación con la magia habría surgido a partir del diseño de su tumba, donde aparecen un búho y una antorcha invertida que a simple vista puede parecer una escoba, elementos que alimentaron el imaginario popular. De otro lado está la figura de Gregoria Camacho, la llamada Bruja Negra o Bruja Mala, fallecida en 1897, cuya historia está rodeada de mitos. Algunos señalan que practicaba magia negra, otros que fue esposa de un pirata o que su lápida aparecía constantemente dañada hasta dejar visibles la calavera y los fémures. Hemos encontrado aquí restos que en las noches, en las vísperas, en luna llena especialmente, han venido a hacer algún tipo de ritual. Encontramos los restos como las velas o algún elemento que da lugar a que en algunos sitios ha habido algún tipo de ritual donde ha participado un grupo de personas. Entonces ahí lo que nosotros podemos observar es que analizando los elementos de ese entierro, generalmente estamos hablando de entierros o túmulos o pequeños mausoleos, los elementos que hay allí están vinculados a, por ejemplo, a una lechuza, y eso hace que le den un significado distinto. Pero también hay otro que debería tener mucha mayor presencia hoy en día en estos recorridos que hay que venir a hacer, y es que hay una beatita que da trabajo. Y entonces la gente viene, le reza y parece que también da resultados. Yo cada vez que vengo también de paso le doy mi rezo porque efectivamente parece que es muy eficiente con dar trabajo a los que vienen a verla. Santos populares, héroes militares, líderes políticos, majestuosos mausoleos y auténticas joyas artísticas conviven en este inmenso cementerio. Cada visitante puede encontrar aquí un lugar especial, una historia que lo atrape o una obra que lo inspire. Sin duda, quedan aún por contar decenas de relatos de amor, tragedia y heroísmo. Pero será cada visitante quien los descubra a lo largo de sus propios recorridos. Para mí uno de los más hermosos es el de Sofía Bergman de Dreyfus, que si bien no se construyó un inicio aquí, se construyó en un antiguo hospital Santa Sofía, que estaba en la avenida Grau, y que ahora es la escuela José Pardo,
se fue trasladado después aquí. Es uno de los más hermosos y imponentes de este cementerio. Otros también tienen un valor también simbólico e histórico, ¿no? Por ejemplo, la tumba o el cenotafio ahora de Alfonso Ugarte, donde su madre, de Alfonso Ugarte, se mandó a esculpir ella al costado de la tumba de su hijo, llorando, ¿no? Para siempre mostrarse sufriendo por la pérdida de su hijo. Otros espacios muy conocidos y creo que siempre van a llegar, pues es el Cristo Yacente, que es nuestra primera escultura que se conforma en este Museo Cementerio, que data de 1810 aproximadamente. Entonces creo que son espacios funerarios que la gente visita ya constantemente. Hacer una ruta literaria hace que la gente venga mucho más, conocer y visitar la tumba donde está Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, José Santos Chocano, ¿por qué no? Que es el único enterrado de pie en 1 metro cuadrado. Definitivamente nuestro público, al ser joven, siempre intenta llegar al Presbítero Maestro buscando otro tipo de recorridos, un poco más de actividades. En este caso, el Presbítero Maestro también ofrece las visitas al pabellón de los suicidas, ¿por qué no? Al pabellón de los neonatos o no nacidos, el pabellón donde están las fotografías post-mortem, donde podemos conocer un poco más de las costumbres funerarias de la época. Aún quedan miles de historias por contar en sus más de 20 hectáreas, en los 766 mausoleos, los 92 monumentos y en las decenas de miles de personas que descansan en sus nichos. Voy a utilizar una ironía. ¿Este cementerio ha muerto? ¿Este cementerio tiene vida? ¿Cuál es la relación, ya para terminar, cuál es la relación que deberíamos tener nosotros ahora, vecinos del siglo XXI, con este cementerio que ha nacido en el siglo XIX? O sea, digo muerto porque en realidad hay espacio para más gente, está como detenido en el tiempo. ¿Cuál debería ser la proyección de este cementerio de aquí al futuro? Yo creo que es un espacio como para reconciliarnos, es un espacio post-pandemia que nos va a permitir reconciliarnos con nuestros deudos, con la muerte y volver a verlo como algo propio de la vida y del ciclo de la vida, que es inexorablemente la muerte. Hay algunos epitafios aquí que dicen: solo muero si tú te olvidas de mí. Lo mismo podríamos decirle al cementerio, ¿no? Solo este cementerio, este museo, este gran espacio que hemos visto, solo va a morir si es que nos olvidamos de él. Gracias, Carlota, por tus palabras, por esta compañía también que ha sido vital para poder entender un poquito este cementerio y venir a visitarlo. Así que nos vamos yendo, Carlota, antes de que nos quedemos. Presidentes, militares, artistas, escritores, religiosos, además de nichos de la gente del común y también nichos de personas anónimas, están aquí en este museo extraordinario de cielo abierto que Lima tiene el privilegio de albergar. Visitar el Presbítero Maestro es un poco honrar esa memoria, pero también entrar dentro de la historia del Perú de los siglos XIX y el siglo XX. El Presbítero Maestro tiene más de 20 hectáreas de dimensión y más de 200.000 difuntos que nos permiten vislumbrar un poco la historia del Perú. Por eso es preciso visitar este lugar y también es preciso ver nuestro siguiente programa. Nos vemos.